Hola, ¿cómo les va? Mauricio Chumaña les saluda. Muy buenos días. Hoy vamos a compartir con ustedes la realización e interpretación de un circuito probador de transistor NPN. Bien, estamos ya en la última clase de la cuarta unidad, por lo tanto vamos a hacer un refuerzo. Sí, de hecho aquí tenemos nuestro circuito ya realizado en forma esquemática, para lo cual ocuparemos los siguientes componentes. Una batería de 9 voltios, ¿sí? La resistencia 1 de 6.8 kilo ohmios o 6800 ohmios, la resistencia 2 de 220 ohmios, dos diodos LED, ¿sí? El transistor NPN, ¿sí? Un pulsador y los cables correspondientes, ¿sí? Entonces, para esto nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerden que lo importante de todo esto es que ustedes asocien, por ejemplo, los circuitos esquemáticos a los circuitos pictóricos, para lo cual yo de alguna manera he bajado y he descargado los componentes en forma real. Recuerden que nuestro circuito pictórico es la representación real de los mismos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a instalar. En el diagrama yo puedo observar que sale la corriente positiva, sí, de la batería. Entonces tomamos una línea de alimentación y vamos en este caso a conectar hacia los extremos de la resistencia. Recuerden ustedes que las resistencias no tienen polaridad, por lo tanto yo puedo conectar, o sea, en cualquiera de los terminales. 2. Vamos hacia la parte superior. Sí, me dice que en la parte superior, a la salida de la resistencia, yo voy a conectar al lado positivo, en este caso del diodo LED. Entonces aquí tengo mi diodo LED y claramente se puede apreciar, miren las características. La patita más larga es el positivo y la patita más corta es el negativo. Entonces sigo con la línea roja. Entonces voy a trabajar con la línea roja alimentando lo que viene a ser, ¿sí?, el terminal positivo de nuestro diodo LED. ¿Sí? Entonces, de igual manera, haciendo las conexiones correctas para que obviamente se quede bien conectado nuestro diodo. Ahora, nos vamos a la segunda resistencia que tenemos en la parte de acá abajo. Miren, bueno, se ha respetado los códigos de colores. Por ejemplo, la de 220 ohmios, rojo, rojo y café o marrón. Y la de 6.8K que tenemos azul, gris y rojo. Sí, si ustedes calculan o determinan en la tabla de resistencia, van a darse cuenta que hemos respetado el código de colores. Ahora bien, ¿qué me dice? Me dice que vamos a conectar la resistencia de 6.8K a la salida hacia el interruptor de pulsador. ¿Sí? Entonces vamos a conectarle, sabiendo que en este caso el interruptor también del tipo pulsador no tiene polaridad. ¿Sí? Es decir, no habría problema si yo le conecto a cualquiera de los dos puntos. Ahora bien, de la salida, en este caso del pulsador, vamos a alimentar al diodo LED, que en este caso es el de la parte inferior. De la misma forma, siempre respetando lo que viene a ser la polaridad. Recuerden que los diodos tienen polaridad, positivo y negativo. Estructuralmente se identifica por una pata más larga y una patita más corta. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito el color para poder establecer que el diodo de la parte inferior, ¿sí?, que se alimentaba del pulsador, va a alimentar en este caso de corriente positiva hacia la base del transistor. Por lo tanto, vamos a utilizar un color diferente. ¿Ya? ¿Sí? Bien, hemos conectado ya el diodo hacia lo que es la base del transistor. Recuerden que las bases de los transistores o la estructura, por ejemplo, del transistor va a ir variando. Por eso es que en un siguiente video yo les voy a explicar cómo se comprueba cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector específicamente. Sí, hoy estamos haciendo una demostración en forma digital para que ustedes tengan bien clara la ubicación de los componentes. Me dice ahora, vamos a conectar el colector, ¿sí?, en este caso a la pata negativa o el terminal negativo de nuestro diodo en la parte superior. Entonces hemos identificado el colector, voy a utilizar otro color para poder en este caso diferenciar, ¿sí? Y lo hago de esta manera para no amontonarme con los cables en las líneas paralelas que vamos a dibujar, ¿sí?, y poder subirlas, ¿sí? Entonces en este caso, miren, trazo la línea hasta lo que viene a ser el terminal y uno lo que viene a ser el terminal negativo de mi diodo LED. ¿Sí? Y hemos alimentado ya en lo que viene a ser el colector. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahora bien, me quedaría por último conectar lo que viene a ser el emisor. Pero recuerden, miren lo que hemos dejado al último acá. Recuerden que cuando ustedes realicen un circuito electrónico, lo importante de todo esto es que ustedes siempre al último conecten la batería por seguridad. Sí, de hecho, ustedes partan, por ejemplo, armando la estructura de los componentes y quedaría por seguridad la batería al final.
¿sí? En caso de que haya algún problema o cortocircuito. De hecho, por ejemplo, nosotros podríamos evitar los problemas al inicio de realizar nuestro circuito. Y cuando, recuerden ustedes también, estamos trabajando con resistencias que protegerán a los componentes en el caso de que hayamos conectado mal. Ahora bien, vamos con el emisor, cambiamos de color y vamos a utilizar un diferente color, ¿sí? Y el emisor, según el diagrama, como ustedes pueden observar en la parte derecha de la pantalla, sí, me dice que el emisor va a ir conectado específicamente hacia el negativo de la batería. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro emisor, ¿sí? Para no confundirnos con los cables y no chocarnos, vamos a subir la línea de alimentación, ¿sí? Procedemos a guiarnos con la línea y bajamos la línea de alimentación, ¿sí? Entonces vamos a bajarla hasta, en este caso, alimentar en la parte negativa de ¿quién? En la parte negativa de nuestra batería, ¿sí? Entonces miren, ya tenemos la parte negativa de nuestra batería, estamos alimentando y en este caso hacemos la conexión. Ahora bien, ¿qué es lo que debe suceder? Para que el circuito tienda a funcionar, lo que nosotros vamos a hacer es presionar el pulsador. Al presionar el pulsador, nosotros estaremos permitiendo que la corriente positiva pase a través de este pulsador y alimente el diodo LED. Recuerden ustedes que el diodo LED, ¿qué es lo que hace? El diodo LED lo que hace es permitir el paso de corriente en un solo sentido, es decir, pasará del terminal positivo hacia el terminal negativo, en este caso como paso de corriente, y alimentará nuestra base activando, por ejemplo, la base con la corriente positiva que se requiere. Al activarse la base, por ejemplo, miren, vamos a irnos directamente a nuestro diagrama. Al activarse la base, esto significará que, por ejemplo, miren, la línea entre el conector y el emisor se unirán y se cerrará el circuito encendiendo el LED número 2 de la parte superior. Es decir, entonces, cuando nosotros hayamos conectado ya el pulsador, prácticamente los dos diodos LED entrarán en funcionamiento. ¿Qué estamos estableciendo ahí? Primero, que la base, por ejemplo, estaba bien identificada. Segundo, que nuestro transistor estará funcionando como interruptor también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permitirá el flujo de corriente hacia los diodos LED. Y de hecho, con esto encenderíamos nuestros diodos ¿para qué? Para determinar que está funcionando adecuadamente. Como un detalle adicional, sí, bueno, siempre que nos queda la preocupación cuando trabajamos en lo que viene a ser la placa de circuitos. Recuerden ustedes que cuando ya armemos nuestro circuito, por ejemplo, pictórico, lo dirijamos hacia la placa de circuitos llamada el protoboard. Entonces recuerden ustedes que en la parte superior de nuestra placa de circuitos, que yo la tengo acá, sí, algo parecido a lo que tenemos en la pizarra. Recuerden ustedes que las líneas horizontales, sí, en este caso en la parte superior, son alimentaciones que van desde un inicio hasta finalizar en forma horizontal. Entonces quiere decir que si yo conecto una batería aquí, por ejemplo, en línea negativa, y acá le conecto línea positiva, se entendería que prácticamente toda esta línea está conectada con positivo y toda esta línea estaría conectada con negativo, ¿sí? Entonces, otro adicional, por ejemplo, cuando conectamos ya en las partes de abajo, es decir, donde tenemos separado por números y por letras, recuerden ustedes que cuando conectamos, sí, cada liñita de aquí en forma vertical es un punto de conexión. Sí, si estamos. Entonces, ¿dónde podemos relacionar este punto de conexión? Específicamente en nuestro circuito. Es decir, miren, aquí tengo lo que me hacía falta, ¿no? Entonces, le voy a poner mi punto de conexión, sí, grandecito, ¿para qué? Para que se establezca que ese es un punto donde se van a enlazar, en este caso, los componentes electrónicos. ¿Hecho? Entonces, miren, aquí ya le hago mi punto de conexión, le hago mi punto de conexión y sabemos que tenemos ya la relación, en este caso, de conexión a través de nuestro protoboard. ¿Sí? Y por último, nuestros puntos de conexión. Por ejemplo, miren, aquí tenemos otro punto de conexión en el interruptor pulsador y otro punto de conexión entre el pulsador y la resistencia. ¿Sí? Entonces, todos estos detalles nosotros vamos a ir determinando para que obviamente nuestro circuito quede bien armado ya en la placa de circuitos. Ahora yo les voy a explicar, por ejemplo, cómo se comprueba cuando un transistor es NPN y cuando un transistor es PNP, con el ejemplo que nosotros tenemos. Diferenciando también, por ejemplo, ¿de quién? De otros interruptores que se pueden presentar dentro de lo que son la estructura de circuitos electrónicos. Sí, entonces, permítanme, más adelante vamos a realizar este tipo de explicación. Gracias, esperemos que haya quedado claro, ¿no? El funcionamiento del circuito, en este caso, tanto
circuito esquemático como el circuito pictórico, ¿sí? De el circuito comprobador del transistor NPN, que de hecho podríamos hacerle una modificación para también poder comprobar circuitos PNP. Muchas gracias y continuamos más adelante.